en esta noche, en esta tarde. Amén. Venimos, aleluya, para traer, hermanos, amén, la palabra del Señor. Damos gracias a Dios. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bendecidos? Amén. Estamos en el Señor. Seguimos adelante, hermanos, amén, mirando al Señor hasta el final, hermanos, de esta jornada que el Señor, verdad, nos ha encargado de llevar, verdad, su palabra y sus caminos, hermanos, amén, hacia adelante. Estamos, gloria a Dios, volviendo, verdad, de esta misión que Dios nos ha encargado, aleluya, de continuar, verdad, la obra, hermanos, el trabajo también en una manera distrital, terminando, verdad, la convención. Se ha estado hablando de exactamente, hermanos, de lo mismo, verdad, que estamos hablando en los últimos días aquí en la iglesia. Estamos hablando sobre el tema, estuvo hablando sobre el tema, verdad, del Espíritu Santo, y le damos gracias a Dios porque, hermanos, pues Dios nos ha inquietado en los últimos días, verdad, de poder estar hablando de este tema también. Y el tema, verdad, que se trató allá fue el dunamis, verdad, que es, pues, que significa el poder, hermanos, de Dios más claramente. Es una palabra que se usa, verdad, para describir el poder de Dios que va regenerando, amén, que va continuando, siguiendo, estableciendo, verdad, a las generaciones que van a continuar el evangelio, hermanos, mientras Cristo, verdad, no ha venido. Amén. Creemos que el Señor viene pronto, pero mientras Él no ha venido, es importante que pensemos, hermanos, amén, en las generaciones que vienen, que continuarán, hermanos, llevando el evangelio. Creo que lo que nos hace o lo que nos debe hacer más estar pendiente, verdad, de eso es que tenemos, hermanos, descendientes, tenemos hijos que necesitan la palabra del Señor, que deben conocer el evangelio verdadero, que necesitan salvarse, hermanos, amén. Más que nada queremos y deseamos que Dios salve a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen después de nosotros. Ese es el pensamiento, amén, bíblico en la palabra del Señor. Así se crió, hermanos, el pueblo de Israel. Dios les estuvo hablando que prepararan, verdad, a los niños, que prepararan a los jóvenes para que el evangelio o la palabra de Dios, verdad, el conocimiento de Dios no se extinguiera, sino que continuara de generación en generación. Y en estos días, hermanos, se ha estado Dios inquietando, hermanos, a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia en una forma general, creemos, hermanos, que Dios está hablando a la iglesia a través de las asambleas de Dios. Así creemos, hermanos. Hay muchas denominaciones en el mundo hoy que buscan de Dios, verdad, que predican la palabra. Y Dios, hermanos, está hablando, así como habló a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, que leemos y nos damos cuenta que las 7 iglesias no son iguales, sino que las 7 iglesias de Apocalipsis hablan de diferentes maneras. Dios llama a la iglesia. Algunas iglesias fueron elogiadas, verdad, por el Señor porque habían buscado la verdad, habían predicado el evangelio, y algunas, verdad, Dios los había reprendido porque habían dejado su primer amor. Y así nos damos cuenta, hermanos, que Dios hablaba a 7 iglesias en el Apocalipsis que estaban, verdad, ubicadas en el territorio, verdad, de Asia. Hoy, hermanos, pues tenemos no iglesias locales, sino tenemos iglesias mundialmente, hermanos, establecidas en el mundo. Hay otras denominaciones, otras iglesias sinceras que aman a Dios, que sirven a Dios, como las asambleas de Dios. Pero que Dios, hermanos, por medio de cada iglesia, como las asambleas, Dios también está hablando a la iglesia y le está diciendo, como hoy, verdad, lo sabemos, que escuchemos al Espíritu Santo, que escuchemos lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. Y uno de los temas que se ha estado hablando, hermanos, que Dios ha estado hablando a la iglesia en esta junta, hermanos, es a través del poder del Espíritu Santo.
el Señor está inquietando a la iglesia que está en este tiempo a que avive ese fuego, como le dijeron, ¿verdad?, a Timoteo por el apóstol Pablo, que hay que avivar el fuego que ya está en nosotros, porque Dios ya envió a su Espíritu. No necesitamos pedir a que el Espíritu venga otra vez. El Espíritu ya vino, el Espíritu ya está, hermanos, en esta tierra, y lo que hace falta es avivar, ¿verdad?, el fuego, avivar el fuego y el don del Espíritu Santo que ha sido puesto sobre la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, en que el mover del Espíritu Santo y los dones se ha abandonado bastante, se ha descuidado mucho. Y no es que no se predique a veces y no se mencione, pero por la falta de consagración de la gente, por la falta de que la gente, hermanos, deje lo mundano, deje, hermanos, amén, el pecado. La iglesia cada día se está enfriando, y así como la reprendieron, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, también creo que el Señor hoy está llamando a la iglesia que busca de Dios, hermanos, a que vuelva a su primer amor, porque se ha abandonado, hermanos, amén, ese amor. Hay muchas actividades en la iglesia, pero muy poco el mover del Espíritu Santo, y por eso es importante que se estuvo hablando, ¿verdad?, de este tema del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Eso significa dunamis. Así que, hermanos, esto es lo que estuvimos viendo estos 3 días. También se llevó la elección, hermanos, de los líderes nacionales, distritales en todo Yucatán. Se han cambiado, ¿verdad?, los líderes, presidentes y secretarios y tesoreros, ¿verdad? Es lo que podemos informar de esto. Le damos gracias a Dios que tenemos nuevamente líderes, amén, que van a trabajar para la gloria del Señor en esta denominación. Y se estuvo tratando también, hermanos, este tema que fue el tema principal de todo el concilio, de todo esta actividad. Se estuvo hablando sobre el tema del Espíritu Santo, la importancia del poder del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia. Algo que no debe cambiar, no debe la iglesia cambiar su mentalidad y la búsqueda, hermanos, del Espíritu Santo. Si los apóstoles y todos los primeros discípulos lo buscaron, hermanos, de esta manera, Dios espera sin duda, ¿verdad?, que nosotros también lo hagamos, hermanos, en este tiempo que nos toca a nosotros ministrar a la iglesia, y también nos toca estar en la iglesia. Por eso los que hoy estamos en la iglesia tenemos que conocer esto, tenemos que saber estas cosas, hermano, y no ir cada día apartándonos, porque poco a poco la iglesia se está yendo apartando, alejando, hermanos, de la vida consagrada, de la vida de fe, una vida puntual donde realmente se busque la llenura del Espíritu Santo y servir a Dios, hermano, no simplemente en una vida religiosa, que eso es lo que ha quedado de muchas iglesias en los últimos años que estamos viviendo, hermanos. Y es un peligro, porque como ya dije, ¿verdad?, deseamos que nuestros hijos, queremos heredarle a nuestros hijos, hermanos, una iglesia donde se hable de Dios de verdad, donde se muevan los dones del Espíritu, donde nuestros hijos experimenten el poder, el mover del Espíritu Santo en sus vidas. No quisiéramos dejar a nuestros hijos en iglesias mundanalizadas, apartadas de Dios, donde ya la Biblia es una poca cosa, se toma solamente un pequeño texto y ahí con eso, ¿verdad?, basta. Y por eso ya no hay conocimiento hoy de la palabra, y por eso ya no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque se han apartado de la palabra de Dios. Amén. Cuando eso pasó en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel regresaba, lo que hacía el pueblo de Israel era buscar el libro de la ley, volver a leerlo, y entonces cuando ellos lo leían, decía la palabra que muchos quedaban sorprendidos porque se habían olvidado de qué tan exigente es la palabra de Dios. Y cuando ellos escuchaban nuevamente que la palabra de Dios, se daban cuenta que tan lejos habían quedado de la verdad. Y muchos reyes hicieron volver al pueblo, muchos profetas hicieron volver al pueblo a buscar a Dios arrepentidos, hermanos, y así Dios llevó a su pueblo de Israel. Pero hoy, hermanos, aquí está la iglesia, y creo que es importante meternos hoy en la palabra de Dios como lo estamos haciendo, porque es importante que sepamos de qué estamos hablando. No solamente decir llenémonos del Espíritu Santo, busquemos a Dios, ¿verdad? Oremos, ayunemos,
seamos buenos creyentes. Y ese es el tema, hermanos, que se habla en todas partes, pero no se da explicación o un estudio cómo lo vamos a hacer, qué es lo que se debe hacer, dónde está, cómo es ese poder de la cual nos hablan. Y de eso, hermanos, estaba hablando, hermanos, estos 3 días que estuvimos en el concilio. Y le damos gracias a Dios porque, pues, hermano, esto que pues vamos a escuchar y a aprender, ¿verdad? En estas convenciones, le damos gracias a Dios porque pues son cosas que estamos practicando, son cosas que estamos haciendo, son cosas que Dios ya nos los había mostrado antes, ¿verdad? Y así hemos estado yendo en el tema, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que Dios nos está llevando, el Espíritu Santo, Él está hablándonos, y casi siempre que nos hablan de un tema, nosotros ya lo estamos viendo, ya lo estamos estudiando. Y este tema, ¿verdad?, del Espíritu Santo ya lo habíamos empezado casi un mes, más de un mes. Y pues nos damos cuenta que es el Espíritu de Dios que está moviéndose en el mundo, hermanos, hablando a la iglesia para que la iglesia regrese, hermanos, en su primer amor, en buscarlo a través del Espíritu Santo del Señor. Así que estamos hablando, hermanos, de esto, y vamos a entrar en la palabra del Señor, porque nos compete, ¿verdad?, tocar otro punto del tema del Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde. Y les voy a invitar que busquemos, hermanos, en la palabra, en la santa palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, donde estábamos estudiando en los últimos temas que hemos visto. Búsquelo, hermano, y le invito a ponerse de pie un momento para darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Si ya lo tienen, vamos a leerlo, hermanos, en el capítulo 12, versos 1 y 2. Estamos examinando el mismo verso, porque de este verso, ¿verdad?, extraemos la verdad de lo que estamos hablando en esta clase. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Le damos una lectura a la santa palabra del Señor. Dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Una vez más, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos, amén, Padre mío, toda la gloria y la alabanza, bendito Dios. Creemos, Padre, que tú estás, bendito Dios, llamando a tu iglesia universalmente, Señor, a volverse, Dios mío, en esos tiempos, Padre, en que tu Espíritu Santo es el que iba adelante manifestándose, Señor, mientras que muchos creían en tu palabra, Dios mío. Creemos esto y lo queremos. Deseamos, Padre, que así te muevas y te sigas moviendo en esta iglesia, Padre celestial, y no solamente en esta, sino en todas las iglesias, Padre, que conforman, Señor, Padre mío, tu iglesia santa en todo el mundo, Padre, en todos los lugares. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, tenga, Señor, un mismo sentir, un mismo espíritu, una unidad, Señor, en el Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú, Señor, hagas la obra, Dios mío. Háblanos, ayúdanos a entender la necesidad y la prioridad que hay de hablar, Señor, de esta palabra a tu pueblo que está aquí en esta tarde, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, pedimos que tú nos dirijas, que tú nos hables y nos hagas entender tu verdad en tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Hermanos, pues estamos hablando, hermanos, sobre el tema, ¿verdad?, de los dones, ¿sí? Conociendo al Espíritu Santo y los dones. Aquí nos hemos
quedado hablando sobre este pasaje que vamos a aprender y vamos a estudiar algunos detalles que estamos viendo. Y hermanos, esto es una de las cosas que Dios nos pide, que Dios espera de la iglesia. Y creo que muchas veces la iglesia, hermanos, ha perdido un poco, ¿verdad?, la noción, ¿verdad?, de cuál es su obligación, cuáles son los mandamientos, ¿verdad?, que están escritos para la iglesia, porque ahora no estamos bajo la ley de Moisés, pero tenemos mandamientos de parte del Señor en la palabra de Dios que Dios espera que nosotros podamos realizar, desempeñándonos en la iglesia, en el camino de Dios a través de la iglesia. Ya que la iglesia, Dios lo estableció de esta manera, la iglesia local existe, es real. El Señor dijo que edificaría su iglesia y estamos aquí, hermanos, siendo parte de este proyecto de Dios. Amén. Pero dijimos, ¿verdad?, en las clases pasadas que los dones espirituales Dios los ha dado porque es necesario, importante, hermanos, para la iglesia. De tal modo que si los dones espirituales no sirven para nada o no sirven ahora, quiere decir que tampoco la iglesia debía de existir, porque la iglesia existe, hermanos, porque el Espíritu Santo y porque los dones del Espíritu Santo existen. Así que ambas cosas están en su época, están en su momento, están en su debido tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de predicar el evangelio, el tiempo de que se convierta la gente. Dios está esperando eso, hermanos. El Padre está esperando de que se predique el evangelio. El Señor dijo, ¿verdad?, por medio de los evangelios, dice la palabra, que hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin de todas las cosas. Entonces, hermanos, entendemos con toda claridad de que Dios espera, hermanos, que el evangelio se predique, y que si Cristo no ha venido es porque hace falta también que el evangelio se predique. Entonces va a haber un momento cuando el Señor mire que ya se ha hecho, ¿verdad?, lo debido para predicar el evangelio, entonces vendrá el fin. Así que esas palabras, sin ser grandes eruditos en la palabra o grandes teólogos, entendemos eso con toda claridad. El Señor lo dijo en su palabra. Entonces el Señor dejó, hermanos, sus dones, y una de las razones, ¿verdad?, que vemos aquí, que en esta tarde queremos observar aquí en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice acá: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que sabéis, dice, que cuando erais gentiles, cuando erais del mundo, cuando no conocíamos al Señor, se extraviaban, se llevaban, dice, como se os llevaba a los ídolos mudos. No hay dirección, no hay plan, no hay proyecto, no hay verdad. Simplemente, ¿verdad?, se lleva a las personas a practicar tal vez una religiosidad que no tiene ni un fruto en la persona y en nadie. Acá Dios espera que nosotros tengamos frutos, hermanos, en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, lo vemos, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, claramente, ¿verdad?, dice en el libro de Gálatas capítulo 5, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? En nuestra vida se ve en el carácter, o sea que en nosotros tiene que haber un fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Verdad? Como lo dice acá: amor, gozo, paz, benignidad, todo esto. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es un cambio de carácter. Nuestro carácter no puede ser el mismo si el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es el fruto del Espíritu Santo, que tu carácter tiene que cambiar. Tu carácter tiene que ser benigno, tiene que quedar bien, tiene que ser bueno. En tu carácter se debe de ver, hermanos, amén, que el Espíritu Santo está dando fruto. Así que eso es uno, pero también el Espíritu Santo, hermanos, debe tener fruto, hermanos, en la comunidad. Los hijos de Dios, los santos, la iglesia,
tiene un mandamiento de amarnos unos a otros, orar unos por otros, alentaos unos a otros, ¿verdad? De tener la fraternidad, el llevarnos bien, el ayudarnos unos a otros, el exhortarnos unos a otros. Entonces, hermanos, allá hay una responsabilidad que debe de dar fruto el Espíritu Santo afectando a otras personas. Primero afecta tu vida, luego afectas también a las otras personas. Tu benignidad, tu bondad, tu gozo, tu paz lo compartes. Pero también, hermanos, tenemos otro deber, que es también, ¿verdad?, llevarle el evangelio al mundo. Eso es otra parte de nuestra responsabilidad como creyentes, y más que nada, hermanos, como miembros de la iglesia, ¿okay? Aquí en esta iglesia tenemos, como ya lo habíamos visto hace como 3 clases atrás, tenemos, hermanos, ¿cómo se le dice esto, hermanos? Como un artículo, ¿verdad? Un librito, ¿verdad?, que habla sobre los deberes de la iglesia local, sobre los miembros. Y ahí, hermano, cuando uno se hace miembro, se lee, se enseña cuáles son tus deberes como parte de la iglesia, que tú te bautizas y llegas a la iglesia. Bueno, es ya lo que ya dije, estas 3 cosas son cosas que están escritos en las minutas de las asambleas de Dios. Está escrito, hermanos, eso para cada miembro. Es un reglamento local, se le llama así, un reglamento local para la iglesia local. Para cada miembro se exige esas 3 cosas. Uno, ¿verdad?, atender nuestra vida espiritual propia, ¿verdad?, atender la vida espiritual de nuestros hermanos y atender la necesidad espiritual del mundo perdido, de llevar el evangelio a los perdidos. Este es un mandamiento, ¿verdad? Es una, ¿cómo se llama? Hay una constitución. Tenemos nosotros una constitución, ¿verdad?, que rige, hermanos, a la iglesia, de tal modo que cuando nos hacemos parte de la iglesia, nos bautizamos, pasamos a tomar, hermanos, esta responsabilidad. No se debe de decir de esa manera, ¿verdad? Porque la iglesia, porque estas cosas no se exigen, no es una cosa que, hermanos, debe ser una ley, podemos decir. Más bien debe ser los frutos de que hayas conocido a Dios. Eso es la realidad. Por eso, cuando a veces nos señalan un poquito así como que estamos exagerando, o que nosotros parece que vivimos bajo la ley, lo dicen por eso. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, hermanos, puntualizamos eso. Es decir, exigimos, creemos que es importante y necesario para la vida sana de un cristiano estar, hermanos, en acción, estar en la obra, estar en todo eso. Por eso, pero ¿para qué? En realidad, hermano, eso nos hace un bien a cada creyente. Eso es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantiene ocupados, como lo dice Pablo a los filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Pablo, no solamente cuando yo estoy presente, sino aún cuando estoy ausente, que se ocupen en las cosas, en las obras buenas del Señor. Así que las obras de las que se habla aquí son las obras exactamente de esas. Primero, que debe haber un cambio en tu vida, en tu carácter. Tienes que cambiar. Ya no puedes ser el mismo de antes, sino ¿qué cristiano eres, no? Y si también descuidas, ¿verdad?, la atención de los hermanos de la misma iglesia, también ahí Dios espera que no sea así. Por eso en la palabra está lleno de esa enseñanza. Y por último, también hay que atender, hermanos, amén, a los incrédulos. Y como ya lo hemos dicho acá muchas veces, para que no nos malentiendan, también, ¿verdad?, Dios justifica y sabe cuando las personas no lo pueden hacer por cualquier razón, por enfermedad, por situaciones que les impiden tal vez hacer alguna labor en la iglesia, y Dios lo sabe, y Dios lo entiende, y Dios lo justifica, porque Dios conoce la verdad de cada uno. Pero en lo general, en lo que cabe decir, hermano, todo miembro que está sano, que tiene la posibilidad de ejercer todo lo que la palabra de Dios nos pide o nos manda, es importante que eso se cumpla, se haga.
se dé, ¿verdad? Es lo que yo digo, no es una obligación, no es que te obliguen a hacerlo, es que tú debes de nacer de ti, porque ahora que eres creyente, que amas a Dios, que te vas a bautizar, nadie te tiene que obligar a hacer las cosas, como nadie te puede obligar a bautizarse, ¿verdad? A bautizarse. Cualquiera que se vaya a bautizar hasta la hora del bautismo se puede arrepentir y decir no me bautizo, y nosotros no lo vamos a obligar. Aunque haya dicho que se va a bautizar, si a la hora cree que no está preparado, no quiere, no siente el deseo de cumplir, ¿verdad?, con el Señor, no se bautice. Pero que si alguien, ¿verdad?, quiere realmente llevar a cabo la obra del Señor, desea realmente pasar y asegurar, ¿verdad?, su fe en el Señor, entonces debe hacerlo. Entonces, hermanos, aquí vemos, ¿verdad?, aquí en este pasaje, que es importante los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque los dones del Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, debe provocar en nosotros esas tres cosas, por lo menos así ligeramente se los digo, que estas tres cosas tienen que haber, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que esto es lo que el Señor manda. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, porque el apóstol Pablo, aunque conocía la ley y la palabra del Señor, ¿verdad?, que son los libros de la ley, era un estudioso de la palabra de Dios. Cuando Pablo se convierte, cuando Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, le dicen vete a tal lugar y allí te dirán lo que tienes que hacer. Es decir, hay, hermanos, amén, un mandamiento de Dios de que el que se convierte tiene que acudir con líderes para que se le enseñe lo que debe de hacer. Y el apóstol Pablo fue obediente, hermano. Él se tuvo que comunicar con los discípulos, él tuvo que ser dirigido y humildemente aprendió y salió, ¿verdad?, a predicar el evangelio, algo que Pablo deseaba hacer y no se le obligó, sino que él simplemente tuvo que estar con los líderes en su momento para que pueda ser encaminado. Eso es una cosa que aquí se cumple también en la iglesia. Para eso tenemos que acercarnos al Señor, bautizándonos, haciendo miembros de una iglesia, porque es importante que nos dirijan qué vamos a hacer, en qué ministerio vamos a servir, en qué vamos a servir en la iglesia. Y aquí es donde se organiza, hay una organización para que tú puedas tomar parte para la obra del Señor. Entonces, los dones del Espíritu Santo, hermanos, son importantes, porque si no, entonces seguiremos como estábamos en el mundo, como dice acá, llevados, ¿verdad?, de todo viento de doctrina, llevados como ídolos mudos, como si no tuviéramos, ¿verdad?, dirección ni conocimiento. Y eso, hermano, no es lo que un cristiano ahora debe de hacer. O un cristiano debe ser sabio, debe ser entendido, debe tener entendimiento, conocimiento y dirigirse bien, hermanos, en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios espera de todo creyente. Tres razones importantes por qué la iglesia no debe ignorar los dones del Espíritu, ¿verdad? Estamos viendo ese punto. Tres razones importantes por qué la iglesia no debe ignorar los dones del Espíritu. Número uno, lo vimos la semana pasada, para que la iglesia sea guiada en el evangelio verdadero. Bíblicamente hay peligro. La misma palabra dice que hay peligros de que sigamos un evangelio diferente. Entonces la misma palabra nos advierte de que hay un peligro. ¿Cómo sabemos hoy que hay tantas denominaciones y tantos predicadores, hermano? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de que estamos yendo en el verdadero evangelio? Por esa razón no podemos y no debemos ignorar al Espíritu Santo, porque no se trata del que nos los diga, no se trata de una teología o algún libro. Se trata, hermanos, del Espíritu Santo que nos haga sentir realmente, hermanos, amén, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay un texto, hermanos, en el libro de Efesios, no lo tengo en la pantalla, pero en el libro de Efesios capítulo 4, amén, dice allá en el capítulo 4, verso 13, amén, capítulo 4, verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 4, verso 12 y verso 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando leíamos esto en la mañana, hermanos, en la mañana tuvimos en la dominical y tocamos, ¿verdad?, este punto. Y estaba explicando a los hermanos, ¿verdad?, que lo que dice aquí en el verso 13, tenemos que darnos cuenta que Dios no está hablando, hermanos, simplemente a una iglesia en el tono en que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios. Esta predicación del apóstol Pablo es universal. Entonces, cuando en el verso 13 dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad?, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, el Señor, hermanos, se está refiriendo a la iglesia universal. Dios espera que esta iglesia que está esperando a Cristo, hermano, lleguemos a la unidad de la fe. Y estaba yo explicando algo muy importante, que cuando yo tengo al Espíritu Santo en mi vida de verdad, cuando el Espíritu Santo está en mí y soy hijo de Dios, como lo dice Romanos, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Si a mí me ha llenado el Espíritu, si a mí me ha dado una palabra y el Espíritu Santo está en mi vida, y hermano, y tú también tienes ese mismo Espíritu que yo tengo, y es el Espíritu verdadero de Dios lo que tenemos nosotros dos, hermano, eso va a romper las barreras. Es decir, es difícil. Eso es lo que hace que las personas, hermanos, puedan tener compatibilidad. ¿Por qué hay tantas divisiones hoy en las iglesias, aún en las denominaciones? Porque, hermano, hay un espíritu extraño. Algo está pasando. ¿Sí? Yo les comentaba a los hermanos en la mañana que en asambleas de Dios, cada vez que platico con alguien, cuando vamos a las asambleas, nos toca a veces comer en la mesa con pastores. Como son muchos pastores, no los conocemos a todos, pero siempre nos toca comer a veces con alguien que no lo conocemos. Y empezamos a platicar con los pastores, de dónde son, en qué iglesia están pastoreando, en qué pueblo están, etcétera. Y casi siempre nos topamos con pastores que nos platican que ellos no eran de las asambleas de Dios. Algunos eran presbiterianos, otros eran bautistas, otros eran del evangelio completo, y se pasaron a las asambleas. Y lo mismo casi siempre les platico a quienes les platico. Yo les digo, yo crecí en la presbiteriana, y casi siempre nos topamos con esa gente, hermanos, y escucho que muchas personas están ingresando, hermanos, se están metiendo a las asambleas de Dios y de muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, uno llega, como a mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo llegué a las asambleas de Dios en la iglesia del hermano José Luis, hermanos, como que mi alma sentía que algo hay de mí con ellos. O sea, como que soy parte de ellos, aunque yo no crecí allí, yo no crecí allá. Pero cuando yo llego con ellos, hermanos, siento como si fuera una familia conocida, como si esos parece que los hubiera conocido de toda la vida. Me sentía tan bien, me sentía tan en familia, tan en comunión, hermanos. Y yo creo que ese es el Espíritu Santo que hace que uno sienta eso. Y cuando el apóstol Pablo dice acá esto, espera el apóstol Pablo que un día, ojalá y las iglesias, hermanos, podamos empezar a darnos cuenta, hermanos, que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, para que de esa manera nos identifiquemos quiénes somos y podamos unirnos, hermano. Y yo decía en la mañana, aunque las iglesias no vengan aquí, no es que las iglesias de Jalachó vengan a este lugar, porque ni daríamos, pero por lo menos si tuviéramos el mismo sentir, hermano, seguramente nos vamos a tener que unir. Podríamos unirnos, hermanos, para buscar a Dios, para amar a Dios, para salvar almas. Mientras ellos salvan almas, nosotros estamos salvando almas. Y si hay 10 iglesias acá, hermano, y cada mes que llegue por lo menos uno, por lo menos 3, 4 en cada iglesia, hermano, si todos tuviéramos el Espíritu y estuviéramos trabajando en los mismos planes, se cumpliría lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice acá, llevados por doquier de viento de doctrina. Y todo esto, hermano, yo digo, algo está pasando. Anoche decía el superintendente, cerrando
el evento decía, Asamblea de Dios ha crecido tanto que ya no hay iglesia en Yucatán que pueda albergar la junta. Antes se buscaba una iglesia para ir a hacer las juntas. Hoy ya no se puede, es imposible. Ha crecido tanto el número de pastores y de iglesias que se congregan que ahora necesitamos auditorios grandes, necesitamos estadios para hacer juntas, porque ya casi es imposible que haya alguna iglesia que pueda contar con tanto espacio, con tantas sillas, con tantos baños que se necesita para una junta. Y decía el pastor, ya no cabemos en ninguna iglesia del distrito de Yucatán. Es necesario hoy pagar cientos, porque se paga mucho dinero, hermanos, para pagar un local en el siglo XXI. Es cierto, pero ¿qué está pasando? No es que seamos mejores, hermano, es que si algo tiene que pasar, es que Dios está buscando que en este último tiempo que Cristo ya viene, que pase lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. La iglesia de Cristo que tiene el Espíritu Santo no puede estar dividido en su corazón. Podemos tal vez estar divididos, separados por un título nada más, porque ellos tengan tal vez un título, pero no que nos veamos como enemigos. ¿Por qué? Porque si ellos tienen el Espíritu y nosotros también, hermano, vamos a seguir la misma doctrina, el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no hay uno aquí diferente al que está allá. No puede haber. Tiene que ser, porque solamente existe un Dios y un solo Espíritu Santo que se mueve con un solo propósito. Y eso es lo que quiere el Señor para Yucatán y para todo México y para todo el mundo, hermanos. Amén. Dale la gloria, aleluya. Entonces yo digo, Dios está haciendo algo en este tiempo. Y esto es lo que vemos. Amén. La iglesia entonces necesita ser guiada en el verdadero evangelio. Y que no es que nos creamos nosotros que somos los mejores y que nosotros somos el verdadero evangelio. Tenemos peligro. Necesitamos al Espíritu Santo, porque aquí, como lo ven, puede entrar una falsa doctrina. Yo mismo puedo meter una falsa doctrina. ¿Entienden eso? Si yo no busco la guianza del Espíritu Santo, si en algún momento yo me dejo llevar por algún pensamiento, hermano, es peligroso. ¿Por qué? Porque yo soy humano. Aquí puede entrar la falsa doctrina. Entonces es importante luchar de que el Espíritu Santo tome la batuta, como dicen, la guianza, de tal modo que cuando quiera entrar algo yo pueda ser avisado. ¿Sí? Aquí han pasado muchas cosas, hermano. Como lo dije el otro día, han querido meter una doctrina diferente. Y alguien, el Espíritu Santo ha levantado a alguien aquí para detener ese caos, y se ha ido. Han venido personas, hermanos, aquí a pedirnos que prediquen, evangelistas que vienen, ¿verdad?, de Guatemala, que vienen de por allí, hermanos, amén. Evangelistas, predicadores, hermanos, que yo no conozco, no los conozco, no sé ni qué enseñan. Lamentablemente, hermanos, cuando yo no los conozco, yo no les doy entrada aquí. Aunque me digan, no, vengo de allí, yo hago así, yo hago allá, yo les digo, no hay lugar, no hay espacio, no tenemos. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que cuidar la iglesia. Lamentablemente, en las iglesias donde desfilan gente predicando cada 8 días, un nuevo predicador hablando, es peligroso, porque hoy, hermanos, esas gentes traen cosas ya, falsas doctrinas, movimientos nuevos que muchas veces no son bíblicos. Y cuando tú ya le diste el permiso, el altar, ahora él va a decir lo que él quiera, lo que él piensa, lo que él trae. Y a veces la gente queda confundido porque uno escucha que el pastor está diciendo una cosa, pero viene otro que es tal vez extranjero, que es más grande, que aparentemente tiene más unción, más poder, y dice una cosa contraria. Y muchas veces los mismos pastores se han metido en problemas de esa índole, hermano, no buscando qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que ellos habían enseñado, viene otro y se lo contradice. Y resulta que a veces la iglesia queda confundida o la iglesia se divide. Entonces, hermanos, hoy en día el peligro es terrible. Por eso es importante, ¿verdad?, que la iglesia tenga el Espíritu de Dios, que lo guíe, que le dé discernimiento. ¿Para qué? Para poder ser guiados en el verdadero evangelio, ya que está anunciado que habrá, ¿verdad?, doctrina de demonios, ¿sí?, falsas doctrinas.
Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar preparados ante esto. Número 2, esto fue 1, dije que hay 3 razones. Número 2 dice, para que la iglesia testifique del evangelio con poder y señales. No se debe ignorar los dones del Espíritu Santo, porque la iglesia, hermanos, le urge que sea la iglesia que predicaba los apóstoles. Los apóstoles predicaron el evangelio, hermanos, con poder y señales, prodigios que el Señor mismo hacía. Y yo no sé si a los apóstoles les dieron esa oportunidad por el Espíritu y por el Dios mismo de que tengan esa oportunidad, y ahora nosotros estamos siendo enviados a predicar el evangelio sin el Espíritu Santo, sin los dones espirituales. Hasta tendríamos, yo creo que tendríamos, si fuera así, yo tendría pretextos para decirle al Señor: Señor, ¿cómo quieres que yo predique el evangelio si tú solamente a los apóstoles les diste este poder para que ellos puedan predicarlo con prodigios y señales, y a mí me mandas que yo predique tu evangelio cuando tu Espíritu Santo ha cesado, ha dejado de hacer estas cosas? Entonces yo tengo pretextos para decirle al Señor: Señor, si yo no prediqué tu palabra fue porque tú no me diste poder. ¿No? Eso sería la lógica. Eso sería lo que yo le diría. Yo tendría pretextos para decirle al Señor: Señor, no prediqué tu palabra porque simplemente es una injusticia que tú a los apóstoles les hayas dado tal poder, pero a mí me dejaste ahora a la deriva, o sea, lo que yo pueda hacer. No, porque no es así. Por eso esta palabra dice: no ignoréis los dones espirituales, porque antes andábamos sin poder, sin Dios, queriendo tal vez predicar aún el evangelio. Yo me acuerdo que cuando vivía mi hermano Salatiel y estábamos en la última iglesia donde yo estuve con él, hermanos, yo recuerdo que una de las cosas que hacíamos, teníamos nosotros ese comezón de hacer estas cosas. Recuerdo que yo y mi hermano siempre somos los que promovíamos traer grupos musicales, pastores que oíamos que llegaban y decían que hacían milagros o hacían algo, y nosotros buscamos la manera de pagarlos. Hacíamos ventas, hacíamos todo con mi hermano Salatiel, y traíamos a Hugo Fernández, traíamos a Oasis, ¿verdad? Y así traíamos a grupos que eran reconocidos, y la gente venía, hermanos. Hacíamos venta y la gente compraba y estaba bonito todo. Pero lo más triste de todo era que terminaba ese evento, hermano, y en la iglesia ni un alma, ni una persona nueva, nadie se convierte. La gente va y baila y goza que la música. ¿Dónde acabó Hugo Fernández? Volvió otra vez a Junior Clan. ¿Y por qué estábamos ciegos? Yo decía, tanta cosa que hicimos allá, hasta es una vergüenza ahora nos da de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque, hermano, ni discernimiento tenemos, ¿verdad? Que este señor lo que estaba haciendo es negocio con la música y negocio con los cristianos. ¿Cuánta gente le pagaba dinero? Pero no se convirtió verdaderamente. Y así es cuando uno anda sin el Espíritu Santo. Hace esfuerzos terribles, tremendos, pero, hermano, sin ningún fruto. No se quedaba ni un alma, nadie se convertía. Hermano, cuando empezamos a predicar aquí el evangelio, hasta el día de hoy no hemos podido traer a un grupo o a un predicador internacional en Emanuel, ni un grupo internacional. No hemos bajado ni un grupo aquí. No hemos traído ni un evangelista de Estados Unidos o de Venezuela o de algún lugar. Pero ¿cuántas almas aquí? ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí, hermano, no pensábamos estar en una iglesia cristiana? Amén. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Muchos de los que hoy están aquí, hermano, ni siquiera se imaginaron que un día van a estar sentados oyendo el mensaje del Señor, la oración, el poder de Dios. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios, amado hermano. Amén. Y le doy gracias a Dios porque pues Dios nos dio la oportunidad, a mí, a mi hermano Salatiel, de poder ver el inicio de esto. Él pudo ver cómo se convertían las almas, y él me decía: oye, ven lo que está pasando hoy.
Porque íbamos con los varones a predicar a algunas personas nuevas y se convertían. Y Salatiel estaba maravillado, él decía, estaba pero con gozo de ir a predicar. Él era una persona que le gustaba mucho el evangelismo, mucho la predicación, aunque él era una persona enferma de los pies, que no podía caminar como nosotros, a veces casi cargado lo llevábamos, pero cuando él se sienta y empieza a dar palabra, y hay muchos que se convirtieron, hermano, porque él les predicó la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Él ya no está con nosotros, pero el Señor ha hecho la obra y lo hizo el Espíritu Santo, hermano. Amén. Y esas cosas hace. Entonces, para que la iglesia testifique del evangelio con poder y señales. La misma palabra de Dios, hermano, nos hace saber que esta obra del Espíritu Santo es lo que hará. Hoy sabemos que el poder no está en que un grupo sea internacional o que el predicador sea de flus y corbata. Antes no, antes decíamos, si no viene un predicador con su flus y su corbata, la gente no va a creer. Pero bueno, vinieron muchos que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer eventos grandes aquí en Jalachó. Amén. Y hermano, nadie se convirtió. Es decir, nadie llegó a la iglesia. Y nos daba tristeza. Después de tanto esfuerzo, terminamos pero cansados a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, terminando de acarrear sillas, equipo, cosas, lo que sea. Y ningún alma, hermano, ningún alma. Pero hoy lo está haciendo el Señor, y es el Espíritu Santo que lo hace, el que convence al hombre de pecado. Es la palabra misma de Dios. Dice aquí, para que la iglesia testifique. Por eso no podemos ignorar los dones del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermano, que trata, que hace que el hombre pueda caer rendido a los pies de Cristo. Amén. Hechos 1:8 en la nueva traducción viviente lo dice así, pero allá en la Reina Valera usted lo puede leer, es lo mismo, pero un poquito más explicado, más claro, ¿verdad? A nuestro idioma. Dice acá en el verso 8, dice: pero recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descienda, dice, sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, dijo el Señor. Y esto es su palabra en el libro de Hechos. Pero recibiréis poder, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente. Esto, hermano, es una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la iglesia, cuando realmente el Espíritu Santo se le da lugar, cuando es el Espíritu Santo que convierte a las personas que se van a bautizar, hermano. Amén. Aquí no es para un lugar, no es un club, no es yo quiero estar en el club, yo quiero estar dentro de los miembros. No de eso se trata, porque sería un engaño si después de estar, hermano, en la lista de la iglesia, pero usted no esté en el libro de la vida. Qué triste. Por eso el Señor le dijo también a sus discípulos en una ocasión, cuando ellos se maravillaban de que los demonios salían, de que los enfermos se sanaban, el Señor mismo le dijo: no se maravillen de estas cosas. Amén. Glorifiquen al Señor. Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es importante, amado hermano, que se conviertan las personas de verdad y que sientan el deseo, hermano, de predicar, aunque sea al que está en su casa. Tal vez no podamos salir a predicar algunos, pero hermano, el deseo de hablar de Cristo a otros. No es necesario decir voy a salir a evangelizar. No es necesario decir voy a ir a repartir folletos. Hermano, en todo lugar y en todo tiempo, el que tiene a Cristo va a querer hablarle al que está perdido, aquel que ve que está perdido. En su casa, a sus hijos, a su familia, a sus familiares, les tiene que decir, les tiene que predicar.
tal vez no un gran sermón, pero sí basta con el testimonio de cada uno de nosotros, que le digamos a las personas: el Señor me ha cambiado, y que ellos vean tu cambio. Es más, la gente misma te pregunta: ¿cómo cambiaste? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué ahora eres diferente? ¿Por qué dejaste este camino? O sea, Dios siempre va a dar oportunidad. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, sentimos que es la oportunidad, hermanos, de hablar de Cristo. A mí me da mucho gozo. Yo cuando empiezo a platicar con alguien que quiere escuchar la palabra, quiere oír de Dios, hermano, a mí me puede amanecer allí, no me canso ni me fastidio. Sí, solamente a veces tienen que tocar un punto donde casi pregunten o quieran saber algo, y yo me echo toda la Biblia, ¿verdad? Con tal de que la persona termine bien convencida de lo que preguntó. Me gusta a mí, me gusta que las personas lleguen a ese punto, que a veces estás platicando con alguien pero no te da chance de decirle de Dios, y a veces quieres ver de qué manera, cómo le introduces, ¿verdad?, una palabra que se inquiete a la persona para que te diga qué es Dios, dónde está Dios, para qué sirve esto, hermano. Y eso es algo que trae uno dentro de uno. A mí me desespera cuando platico con alguien que no quiere hablar de Dios, porque yo quisiera que hablarle de Cristo. Y a veces la gente pues no quiere, te ignora o quiere platicar otras cosas, pero no quiere que les hables de la palabra. Piensan que los quieres convencer, que no, y no quieren. Pero esto es lo que el Señor da cuando uno se convierte, hermano. Para eso uno se bautiza, para eso uno, para ejecutar lo que Dios nos ha dado cuando nos convertimos. Ahora nosotros tenemos a Cristo, el don del Espíritu vino a nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en el mundo, y cuando uno se convierte a Cristo, esto es lo que pasa. Amén. Esto es lo que ocurre. Entonces dice la palabra que recibiréis poder. La iglesia verdadera, hermano, es perseguida y amenazada por predicar el evangelio. Esta es la característica de una iglesia verdadera, hermano. La característica de una iglesia verdadera es una iglesia que tiene comezón de hablar. Amén. A tiempo y fuera de tiempo le dijeron a Timoteo: habla de esta palabra, predica, haz obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo, aunque no en el culto, no en el púlpito, donde quiera que te encuentres, habla de Cristo, habla del evangelismo. Porque eso, hermano, es lo que nos da. El evangelio llegó para convencer a todo el mundo. Dios quiere que el mundo se convierta a Cristo, hermano. Y esto es lo que hace, y esto es una característica. Dice acá: la iglesia verdadera es perseguida y amenazada por predicar el evangelio. Esto es una característica que hace notar que la predicación del evangelio provoca problemas, hermano. Amén. Cuando uno predica de Cristo, se provocan problemas. Hay gente que te dice: está bien, vente a visitarme, pero no me hables de Dios. ¿No les ha pasado? No les ha pasado, ¿verdad? También vamos a platicar, pero no metas a Dios aquí, porque aquí no es para que hablemos de Dios, te dice. Qué duro, ¿verdad? Nos ha pasado a nosotros, nos han dicho esa palabra. Qué duele eso. Entonces, amado hermano, dice: y ahora, Señor, dice acá los apóstoles, fíjense que ellos que tenían el Espíritu Santo vivieron esto. Y dice aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice aquí: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban siendo amenazados los apóstoles, hermano, porque predicaban la palabra, porque había un comezón de predicar. Querían predicar, divulgar el evangelio. Dice aquí: ahora, Señor, estaban en una oración. Aquí estaban orando los apóstoles. ¿Y qué es lo que pedían? Los habían encarcelado, los habían golpeado, y llegaron donde estaban los otros apóstoles, donde estaban los discípulos, y decían, y se pusieron a orar porque habían recibido azotes. Dice acá: y ahora, Señor, dice esta oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concédeles que con todo denuedo hablen tu palabra. Estos cristianos no estaban pensando retroceder o dejar de predicar, sino que estaban pidiendo fuerzas, estaban pidiendo carácter, estaban diciendo: Señor, una cosa te pedimos, aunque nos están persiguiendo y nos quieren callar, no permitas, y aunque nos quieran callar,
ayúdanos a hablar aún contra su voluntad de la gente, a hablar con poder. Eso quiere decir con denuedo, con poder, con fuerza. Que hablemos tu palabra, dice, mientras, que dice el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dele la gloria, aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que decir esto. Porque si uno, hermano, siente que en su vida como creyente no tiene deseo de hablar de Cristo a nadie, es peligroso. Es una enfermedad. Quiere decir que la vida cristiana que tenemos es una enfermedad. Es una religiosidad. Porque el Espíritu Santo, eso es lo que hace en la vida del creyente, hermano. ¿Sí? Eso es lo que hace el creyente. Eso es lo que hace que el creyente se inquiete por hablar de Cristo, y cuando predica de Cristo tiene problemas, ¿verdad? Hay muchas personas que en su trabajo han tenido problemas por hablar de Cristo. Sí, personas que se han convertido al evangelio, que son que tienen, ¿verdad?, alguna profesión, pero que, hermano, cuando se convierten, ¿verdad? A veces yo he ido a veces con doctores, personas que son doctores, ¿verdad? Que cuando tú te metes a su consultorio, si uno se da cuenta, uno que es predicador, yo que soy pastor, me doy cuenta cuando la persona no me conoce, no sabe, ¿verdad?, que yo soy pastor. Y como que desde que entro, lo que está buscando ese doctor, más que darme mi consulta, es evangelizarme. Empieza a meter la palabra, empieza a decir esto, que ya sé que me quiere evangelizar. Pero pues no soy, o sea, yo soy un pastor. Pero se da cuenta uno, hermano, que cuando la persona se convirtió a Cristo, ese ingrediente lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede encerrar, no se puede callar. El Espíritu Santo, hermano, como que inquieta que la persona hable de la persona de Cristo. Y eso es lo que sucede en las personas. Por eso hay gente, hermano, que ha perdido hasta su trabajo por hablar de Cristo. Y esto es lo que pasó allí. Por eso aquí los discípulos estaban hablando en oración con el Señor y decía: ahora, Señor, mira sus amenazas. Y a veces así amenazan a la gente. Si vuelves a hablar de Cristo, creo que un hermano, ¿verdad? Hay hermanos que aquí les ha pasado eso, que trabajaban en una empresa y cuando se convirtieron le empezaron a hablar a todos los que están allá. Y llega el patrón y les dice: ¿sabes qué? Aquí no es una iglesia. Aquí no se van a estar parando, porque cuando se emociona uno a predicar, hermano, se olvida hasta que está trabajando. Yo me acuerdo que estaba de albañil, hermano, me detengo y yo estoy predicándole al nuevo chalán que llega conmigo, y hasta se me olvida que mi trabajo se está atrasando, pero vamos a darle, le digo, pero le sigo predicando. Pero cuando uno hace eso, hermano, en una empresa, viene el encargado, viene el contratista, viene el ingeniero, y cuídate porque te puedes sacar. Te dice: ¿sabes qué? Si vas a pararte a platicar de tu Dios y de todo eso, ¿sabes qué? Ándate, no necesitas trabajo, anda a predicar. ¿Y qué hace la gente? No, entonces no vuelvo a hablar, entonces mejor me callo, entonces mejor no digo nada de Dios para no echar a perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque para la gente es más importante ganar dinero que ganar almas, ¿verdad? Dice en el libro de Proverbios que es sabio aquel que gana almas, ¿verdad? Y sabe bien la palabra porque lo dice. Pero aquí, hermanos, vemos aquí a los discípulos amenazados y le dicen a Dios: mira sus amenazas. Los estaban amenazando de muerte. No les estaban diciendo: te voy a sacar de tu trabajo. No, si vuelven a predicar, los vamos a mandar a matar. Eso les dijeron. Entonces dice aquí: ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos. Oiga lo que le está diciendo estos discípulos a Dios. No les dijo: Señor, mira sus amenazas, no nos mandes a predicar, no nos dejes predicar, porque la próxima vez que prediquemos nos van a matar. Sino ellos dijeron: mira sus amenazas, Señor, y concédenos, dice acá, concede a tus siervos que con todo denuedo, con más fuerza, con más poder, hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades
y señales y prodigios mediante el nombre del santo Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Hay gente que no quiso. No sé si hay alguien aquí que le haya pasado esto con nosotros, pero hay gente que no querían oírnos. Pero el Señor, hermano, lo llamó en una enfermedad. Y tuvimos que ir a esas personas. Y aunque anteriormente casi nos sacaban, casi nos maldecían, ahora teníamos que predicarle la palabra. A mí Dios me ha dado una oportunidad de esas, hermano, muchas veces, que hasta me asombro y hasta me da miedo. Porque a veces cuando me mandan a hablar por una persona que sé que casi me odia, hasta no quiero ir. Casi ya le quiero decir a la persona, no sé, dile que no puedo. Porque me dice, ¿sabe qué, pastor? Te está hablando tal persona. Me mandó a decirte que si puedes ir a verlo. Pero si yo sé que esa persona me odia, yo sé que esa persona lo que quiere es verme muerto, como que ya no quiero ni ir, tengo miedo. Pero digo, Señor, voy a ir, sea lo que sea. Me ha pasado, ¿sí? Una vez me pasó eso aquí en Alachó, que una vez me llamaron, ¿verdad?, para casi amenazarme, decirme, si sigues predicando esto y le estás haciendo esto así y haces que mis hijos o que mis nietos no busquen, no estudien, no hagan así, porque ya sé que eres tú que estás predicando esas tonterías de que no estudien, que no. Yo le digo, no estoy predicando eso. Bueno, pero hay una amenaza. Pero otro día me hablan, hermano, para ir a orar por esa persona. Ahora se cambió la cosa. Pero ya uno no quiere ir, tiene miedo. Y vamos, hermano, y resulta que Dios pues cambia la situación, ¿verdad? Y así lo ha hecho Dios con muchas personas. Y los ha puesto Dios así. Por eso a veces cuando uno dice, no, yo no voy y no quiero, quién sabe. O sea, tú lo puedes decir, pero cuando Dios te ponga en el asunto, quién sabe. Porque Dios tiene poder. Dios hace señales, por medio del Espíritu Santo hace cosas. Aquel hombre, ¿verdad?, que se quería oponer a Pablo, de repente el Señor, ¿verdad?, por medio de Pablo dijo, ahora el Señor te va a dejar ciego por lo que tú has dicho, le dijo el apóstol Pablo. Y en ese momento dice la palabra que este hombre se andaba cayendo y agarrándose de todas partes, diciendo, por favor, no, quita esto de mí. Estaba jugando, no quería decirlo. Bueno, así lo va a hacer el Señor. Por eso dice aquí que Él hará prodigios y señales. Va a hacer cosas donde aquellos que no querían oír la palabra, que no se quieren humillar, Dios los va a traer por el poder del Espíritu. Amén. No que nosotros vayamos a hacer algo, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Señor. Y esta es la prioridad y la necesidad de que no prediquemos un evangelio, hermanos, simplemente de teología, sino de poder por el Espíritu Santo. Y como ya les dije, cuando teníamos poder de pagar, recuerdo que creo que lo último que pagamos fueron casi 40,000 pesos para que venga un grupo musical. Hermano, ¿cuánto dinero botamos? ¿Cuánto dinero tuvimos que juntar, hermano? Ni un alma se convirtió, nadie se convirtió a Cristo. Pero cuando está el poder del Espíritu, hermano, Dios, cuando hace las cosas, ahí vemos, hermano, cómo la gente viene a Cristo arrepentido, porque lo ha convencido el Espíritu, porque algo sucedió en su vida. Y es así lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice la Biblia que Pablo iba persiguiendo a la iglesia, iba matando a la iglesia, los iba persiguiendo para que los apedreen y los maten. Y dice la palabra que se le apareció el Señor Jesús en el camino y fue derribado de su caballo, y en ese momento quedó ciego. Y así Pablo se convirtió, y así Pablo empezó a predicar el evangelio. No quería predicar, ni siquiera amaba a los cristianos, los odiaba. Pero luego el Señor hizo eso, hermano. Por eso hay que tener cuidado cómo nosotros tratamos las cosas de Dios y a los que buscan a Dios. Y esto dice la palabra. Entonces vemos aquí, hermano, que hay una necesidad de que se haga, que Dios extienda su mano mientras nosotros vamos predicando, que el Señor haga su obra.
Segunda de Timoteo 3, 12 al 13 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Y esto, hermano, es vivir piadosamente. Vivir piadosamente es querer hablar la verdad, a decir la verdad en donde sea. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús dice, padecerán persecución. Mas los malos hombres, dice acá, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Pero los que quieren vivir conforme a la palabra de Dios, hermano, vamos a tener que decir una palabra. Y ¿sabe qué? Dios no va a permitir que esa palabra caiga al suelo. Cuando tú en el nombre de Dios dices algo a alguien, Dios va a sostener eso hasta que se cumpla allí, para que esa gente vea que lo que tú estás diciendo viene de Dios. No es tu palabra, no es tu invento, sino es Dios. Pero los malos hombres, dicen, los engañadores irán de mal en peor, engañándose ellos mismos y siendo engañados. Los dones del Espíritu Santo sirven como señales a los incrédulos para que crean. Es importante los dones del Espíritu, eso es lo que estamos hablando hoy. Es importante los dones del Espíritu porque, hermano, es el complemento de poder llevar este evangelio que queremos llevar. ¿Por qué? Porque no se trata de fama, no se trata de tener gente, esto no es política. Aquí lo que uno mira o lo que uno debe mirar es ver a alguien que se iba a ir al infierno, que se vaya al cielo. Un drogadicto, un borracho, un idólatra, un adúltero, lo que sea, que cambie su vida para que pueda salvarse. Esa es la meta de Dios. Y esa es la meta de la iglesia. La iglesia no es hacerse famosos, no es hacerse grande nada más. Lo importante aquí que Dios está pidiendo que hagamos es que compartamos el evangelio a más gente, porque la gente necesita creer el evangelio para que se conviertan a Cristo y tengan una vida nueva, y no solamente una vida diferente aquí en la tierra, sino una vida eterna allá en los cielos que Dios ha preparado para todo aquel que crea. ¿Cuánto alaban su nombre? Los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo sirven como señales a los incrédulos para que crean. Dice acá, Hechos 8, 4 al 6, dice: pero los que fueron esparcidos, cuando vino la persecución, hermanos, a los discípulos allá en Jerusalén, ya se habían reunido muchos. Recuerden que se habían convertido 3,000 personas, se convirtieron, hermano, en un día de predicación del apóstol Pedro. Y luego se convirtieron otros más. Y ya habíamos sacado la cuenta que en ese momento habían como 5,000 cristianos en ese lugar. Pero dice la palabra que ellos fueron esparcidos, porque cuando llegaron a 5,000, hermano, imagínense la predicación de 5,000 personas, hermano. Era un alboroto tremendo en la ciudad. No había esquina, lugar donde el evangelio no se estuviera predicando. Alguien estaría en el trabajo, alguien estaría en el mercado, alguien estaría en la puerta de la iglesia, en la calle, en la esquina, en donde quiera, predicando el evangelio. Y vino la persecución, y dice la palabra: pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes, dice acá, anunciando el evangelio. Amén. Oiga eso. Esto es lo que a mí me inquieta. ¿Qué gente es esta? Que aún, hermanos, estando sus vidas en peligro, están yendo, hermano, predicando el evangelio. Yo no sé si viniera una persecución acá, nosotros saldríamos corriendo para ir a predicar el evangelio en el camino. Creo que lo más seguro que harían muchos es ir a esconderse en una cueva. Amén. Que nadie los vea. Pero esta gente, hermano, tenía un celo tremendo por la palabra de Dios, porque se convirtieron de verdad. Y eso es lo que quiere Dios para ti y para mí hoy. Hermano, ellos no estaban midiendo las consecuencias, qué les va a pasar, si van a morir o van a vivir, o quién los va a agarrar o quién los va a encerrar. Ellos, en la oportunidad que tenían de hablar de Cristo, por eso vemos aquí en el libro de los Hechos que aún en la cárcel
estaban predicando, los llevaban a la cárcel y en la cárcel se ponían a predicar. Y ya los soldados romanos, ¿verdad? Dice la palabra, ya no buscaban qué hacer, porque si los llevan en la cárcel, predicaban a los presos y se convertían los presos allá. Recuerden que hubo un terremoto y que el carcelero que no quería nada con el Señor termina convirtiéndose allí, porque los presos, el apóstol Pablo controló la situación, el Espíritu Santo controló la situación y ningún preso se escapó. Y le dijeron al hombre, porque si los presos se iban a matar al soldado, y el soldado llegó asustado, temiendo de que ya estuvo, me van a matar. Se escaparon los presos. Pero cuando llega allí, el apóstol Pablo le dice: no tengas miedo, no tengas temor, aquí estamos todos, no nos escapamos, aunque había la oportunidad. Así es un buen cristiano, hermano, amén. Un buen cristiano no huye de la autoridad. Si hay algún problema con la autoridad, hay que enfrentarlo. Si nos van a llevar presos, hay que ir y aclarar las cosas. No tenemos que estar haciendo otro tipo de inventos para huir. Si hay manera de aclarar, si estamos andando en la verdad, tarde o temprano las cosas salen a la luz y el cristiano sale limpio. Pero estos cristianos, hermanos, iban, pero los que fueron esparcidos iban predicando por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria, una ciudad, verdad, mixta en gente, verdad, que conocía la palabra y gente que no. Les predicaba, dice, a Cristo, y la gente unánime, dice, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Hermano, yo me acuerdo que salíamos a predicar en aquellos tiempos, porque yo recuerdo que nos dieron hasta un curso para evangelizar. Yo me acuerdo bien, porque tengo hasta hoy, creo que lo conservo, una Biblia que me regalaron en un instituto, no en las asambleas de Dios. Esto fue en la iglesia presbiteriana. Nos regalaron una Biblia, me acuerdo. Yo no sé cómo llegué a ese curso, que yo no era ni evangelista ni nada, pero llegué a estar en un curso. Y recuerdo, hermanos, que nos dieron todo eso, como que las herramientas para salir a predicar. Yo recuerdo que cargué mi bulto con mi Biblia y le fui a predicar a algunas personas, hermanos. La gente no te quiere oír. La gente, no tengo tiempo, no. Nadie quería oír. Y el que oyó nunca llegó a la iglesia. Y yo decía, estaba muy frío eso, estaba muy seco este asunto. Pero cuando, hermano, uno posee este Espíritu Santo, a veces, hermano, uno no tiene planes de evangelizar, pero cuando uno empieza a hablar de Cristo, alguien te dice, yo quiero. Una vez yo recuerdo que una de las personas, verdad, que están aquí, llegamos a la casa y yo iba por una persona y luego digo, hermano, yo quiero oír también esa palabra, ¿me lo pueden predicar a mí también? Oye, qué tremendo. Yo dije esta cosa, ¿qué está pasando acá? Y claro, hermana, claro que sí. Y le empezamos a hablar de que yo quiero entregar mi vida a Cristo. Se cayó de rodillas y empezamos a orar por esa hermana, y creo que hasta el día de hoy está aquí. Amén. No creo, ella está aquí en la iglesia. No le fuimos a predicar. Y luego andaba yo por la estación con mi vehículo y me viene a perseguir una persona, una hermana, y me dice, hermano, ¿qué pasó, hermano? Hermano, se está muriendo un brujo, una persona que lo conocen, que es brujo, pero que quiere arrepentirse, quiere que usted vaya a orar por él, porque quiere entregar su vida a Cristo. ¿De veras, hermana? Sí, vamos, está esperando. Oye, es una cosa tremenda. Yo digo, esto es algo insólito, dije, porque cuando yo quería llevar el evangelio, hermano, y nadie lo quería, y ahora que de repente uno, hermano, está hasta ocupado en todo esto, está saliendo eso pasó en esos tiempos, hermano. Y recuerdo que yo me fui y se entrega esa persona a Cristo, se entrega su hija, se entrega, verdad, uno más, verdad, que estaban allí, el hermano Eduardo, el tecladista hoy, la hermana Rosa, el hermano Luis, la hermana Laura y sus padres que hoy ya no están, que se entregaron a Cristo. Ustedes saben que el trabajo hacían estas personas. Pues ese hombre que por muchos años lo conocían así, haciendo trabajos, verdad, de brujería, de todo eso. Pues un día así, hermano, ni había campaña, ni siquiera le fuimos a tocar la puerta para predicar. Él buscaba y decía, yo quiero que venga ese pastor, yo quiero que me hablen de la palabra, yo quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? ¿Cuánto adoran el nombre de Cristo, hermano? Gloria al Señor. Y se convirtieron como 3 brujos, 3 personas que, bueno, hacían ese trabajo que nosotros así lo conocemos. Y se murieron como 3 brujos. Así que
desaparecieron en el mapa como 6 brujos. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? En esas oraciones que se hacían contra todo esa obra maligna, hermanos, aquí en Jalachó desaparecieron. Porque a esos otros 3 les fuimos a predicar, pero no quisieron aceptar a Cristo. Y como al mes, como al año, 6 meses, se murieron. Se fueron a la tumba sin Cristo. No quisieron, pero los otros se convirtieron. Y la gente dice acá, y esta es una verdad, sucede hasta el día de hoy, eso es lo que le estoy diciendo. Y dice acá, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo, dice, y viendo las señales que hacían. Y esto, hermano, es lo que nos deja con ese deseo de buscar a Dios. Por eso aquí oramos, ayunamos, porque queremos que Dios manifieste, hermanos, su poder en la palabra de Dios, en su palabra, que estos mensajes que se están grabando lleguen a gente que se conviertan a Cristo. Y yo creo que va a pasar, y creo que está pasando, porque, hermano, esto lleva el sello del Espíritu Santo a las vidas. Entonces Felipe iba predicando, ni siquiera armó una campaña, no llevó a Hugo Fernández, no llevó a Oasis. Solo era un hombre que estaba huyendo y le hablaba, y la gente, creo que Felipe casi iba corriendo y se paraba con alguien y la gente se amontonaba. Dinos también, dinos, queremos oír. Dice aquí, la gente estaba unánime, escuchaban atentamente. Dice la palabra en el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, que hasta el día de hoy, amado hermano, hay mucha gente que aunque usted lo vea parece sano, parece una persona normal, muchos están llenos de espíritus inmundos, que son los que lo llevan al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, hermano, amén, a hacer cosas malas. Están llenos de espíritus inmundos las personas, aunque uno no lo identifiquen como endemoniados, dice acá, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso, hermano, no se ha acabado. Esto lo puede hacer el Señor cuando hay la necesidad. Por eso yo digo, eso de las sanidades no es un espectáculo. Esto de las sanidades ocurre cuando Dios quiere tratar con una persona. Todavía Dios lo puede hacer, pero Dios usa esto con el fin de evangelizar, con el fin de que la gente crea, entienda lo que Dios le está hablando. Amén. Y eso es lo que hacía el Señor cuando llevaban el evangelio. La predicación del evangelio, hermanos, es para toda la iglesia que ha recibido el don del Espíritu. Recuerde que el don que recibimos es para la salvación, pero la salvación, hermano, dice la palabra, verdad, que entra en nosotros y hermano, llega a reproducirse como un río, dice, que salta para vida eterna para otros. Es decir, lo que tú recibes, es difícil que cuando realmente tú lo recibas, tú lo quieras solo para ti. Cuando tú recibes esto, tú quieres dárselo a otros. Tú deseas que otro lo alcance. ¿Por qué? Porque, amado hermano, estas son las cosas buenas que Dios puede darle a todo el mundo, y lo va a hacer a través de aquellos que crean el evangelio. Entonces la predicación del evangelio es para toda la iglesia que ha recibido el don del Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el apóstol Pedro. Y esta palabra va dedicado a la iglesia, a nosotros. Dice acá el apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Usa estos términos usados en el Antiguo Testamento, haciéndonos saber que somos como los profetas, somos como los reyes, somos como los sacerdotes del tiempo pasado. Ahora, hermano, no tenemos una vestimenta de sacerdote o de rey, pero para Dios eso es lo que somos. Dice acá, mas vosotros sois linaje escogido, así como Israel fue escogido de parte de Abraham para una familia, una tribu santa, hermano, así Dios ha escogido a cada uno de nosotros. Dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. ¿Cuántos han visto la luz de Cristo, amado hermano? ¿Cuántos han percibido que Cristo es vida, que Cristo es luz? ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes, el amor, el gozo, la paz, lo que Dios hace. Hay que decírselo a la gente, pero yo creo que hasta que tú lo recibas y veas en tu vida esto, vas a querer decirlo. Porque, hermanos, si somos cristianos pero no tenemos nada de esto, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué cambio hay en nuestra vida? ¿Qué le puedo decir a otro? Por eso el evangelismo no se trata, hermano, de un teólogo, de alguien que estudia mucho. ¿Saben qué es el evangelismo? Es alguien que ha recibido de Dios algo y que puede dar de eso. Yo no sé mucho de palabra, yo no sé mucho de teología, le podemos decir a la gente, pero lo que yo sí sé es que el día que acepté a Cristo, el día que yo le dije: Señor, entra a mi vida, tú eres el Señor de mi vida cambió. Hay paz en mi corazón, hay poder cuando yo oro, le pido al Señor y Dios hace cosas grandes en mi vida. Eso es lo que te puedo decir. Recibe a Cristo y vas a ser salvo, aleluya. Y eso, amado hermano, es lo que el evangelismo es. El evangelismo no es darle, hermanos, un estudio a la gente, no es darle, hermano, una conferencia. Es decirle lo que Cristo ha hecho en tu vida y anunciar las virtudes. Decirle: Cristo es esto, Cristo da paz, Cristo da gozo, Cristo da seguridad. Desde que vivo en Cristo yo no pienso mi futuro. Yo sé que Él va a sostener a mi familia hasta el último de mi generación. Está en las preciosas manos del Dios Todopoderoso. Yo lo creo porque Él lo puede hacer, aleluya. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero esta palabra poder, hermano, poder en toda la extensión de la palabra. Poder, hermano, es tener economía. Poder es tener salud. Alguien que tiene salud tiene poder. Alguien que tiene economía tiene poder. Amado hermano, alguien que tiene conocimiento tiene poder. El conocimiento es poder también, amén. Cuando la palabra dice acá: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación es salud, salvación es economía, salvación, hermano, es todo lo que Dios da para que el hombre pueda disfrutar en este mundo y en el venidero. No abarca solamente una parte, no es que solamente habla del cielo, habla de todo lo que tú vives en esta tierra, porque Dios nos creó con un cuerpo que necesita vestimenta, zapatos, sonreír, disfrutar, comer, hermano, dormir sano, dormir bien. Qué bueno cuando uno duerme bien, pero cuando uno está enfermo, hermano, no puede dormir. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere sanidad, Dios quiere bienestar, Dios quiere poder en tu vida. El evangelio es todo eso. El evangelio no es solamente hablar de un lugar celestial. El evangelio es poder. Cuando alguien tiene poder aquí en la tierra, hermano, no hay ninguna cosa imposible. Así es Dios. El que tiene a Dios de su lado tiene poder. Camina con poder, camina con seguridad, puede alcanzar lo que Dios le promete, lo que Dios quiere para él, lo puede hacer. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo. El vivir para Dios, el amar la palabra de Dios, hermano, no nos avergüenza. Amén. Vivir sin Cristo algún día nos van a avergonzar de aquello que pensamos que nadie nos va a humillar por eso. Un día podemos estar en un lugar donde nunca quisiste estar y vas a ser humillado. Y lo que menos pensaste, para ti Dios puede permitir que llegue ese día para que te humille. Pero creerle al evangelio, dice Pablo, no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amado hermano, hay que predicar el evangelio. Esto lo necesitamos.
Es poder de Dios, porque el evangelio se desempeña en el poder del Espíritu Santo. Yo no voy a convencer a nadie. Mis palabras, yo sé que no tengo por qué obligar ni convencer a nadie, pero el evangelio que estamos predicando aquí lleva el sello del Espíritu Santo para que convenza tu vida, tu alma. Si es que tú quieres realmente esto, Dios te lo puede dar, Dios te lo puede conceder. Yo sé que Dios, hermano, puede traer a gente que nosotros no imaginamos que van a estar aquí. Dios va a traer gente que usted y yo tal vez imaginamos que nunca se van a salvar. Va a traer gente de este mundo, va a traer gente de este pueblo que, hermano, tal vez son hoy borrachos, tal vez son drogadictos, o otros que tal vez son gente, hermanos, que no están tal vez en una condición de esa manera, pero que aún estando, hermano, en la condición que estén, Dios puede traer gente a este lugar, hermano. Porque el poder de la palabra que se está predicando no es del pastor, no es de nuestra denominación. Este poder es el poder del Espíritu Santo, que transforma, que cambia, que puede hacer una vida nueva en aquel que quiera realmente cambiar. No importa cuál sea la condición. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y hermano, es la necesidad. Esta es la segunda necesidad, la razón por qué es importante hermanos, amén, no ignorar, ¿verdad? Como dice este texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que lo ignoren. Entonces, hermanos, estamos aquí en esta iglesia, hermano, no es para tener una vida religiosa nada más. Aquí Dios quiere que tú conozcas, Dios quiere que tú sepas bien lo que estás recibiendo, qué poder tiene lo que estás aceptando, lo que estás creyendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No ignoren esto, porque lo que Dios te ha dado, que te ha concedido a ti, si tú has creído o tú estás creyendo, estás entendiendo esto, es algo poderoso que Dios, hermano, ha traído a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta hora y vamos a orar. Le voy a invitar al ministerio de alabanza que esté en su lugar. Amén. Y amado hermano, esta es la razón. Esta es la razón por qué la iglesia, hermano, no puede ser una iglesia de religiosidad nada más. La iglesia tiene que saber, como lo dijo el apóstol Pablo, saber lo que Dios nos ha concedido, las riquezas de su gloria, de su poder. El poder, dice Pablo, que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder, si Dios puede resucitar a los muertos, entonces no hay nada que no pueda hacer. Si hay algo que a nosotros nos duele, que hay algo que nos falta, si hay algo que no tenemos, hermano, Cristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y el poder del Espíritu Santo tiene que ver aún con levantar muertos. Amén. Así que no importa qué tan muerto espiritual estés. Si hoy le entregas tu vida a Cristo, si hoy aceptas que este poder tú lo quieres de verdad para tu vida, entonces yo te invito a venir al altar, a venir a Cristo, a buscar a Dios, hermano. Amén. Aprovecha esta oportunidad, porque Dios habla suavemente hoy con una invitación tan elegante. Hermano, no estás en una cama de humillación, no estás en una posición triste y lamentable. Tal vez hoy estás sano, hoy te sientes bien, respiras bien, te paras bien. Vente a Cristo y pon tu vida en sus manos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Puede venir al altar si quiere, amén. Les invito, les exhorto a buscar al Señor, a amar esta verdad, a recibir el don del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Si usted no tiene este conocimiento, si usted no lo ha entendido, no lo ha recibido, se siente vacío, solamente tiene que pedírselo al Señor. Pídaselo a Dios en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, Señor, estamos hablando de algo profundo, de algo maravilloso, de algo, bendito Señor. Dice tu palabra que solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Qué poder manifiestas, Padre Santo,
que todavía quieres, Señor, que tu iglesia viva bajo ese poder, que crea esa palabra poderosa, esa palabra, Señor. Padre mío, ayúdanos, bendito Dios, a poder predicar este evangelio. Es una de las tareas primordiales que tú nos has dejado, bendito Señor. Padre mío, yo te pido, Señor, que tú llenes, Señor, Padre, que tú, Señor, llenes estas vidas, que tú, Padre mío, confirmes, Señor, estos corazones que hoy están aquí en tu presencia, Señor. No dejamos de aprender, no dejamos de crecer, no dejamos de conocer, Padre, porque eres tan grande, tan sublime, Padre mío, que no podemos decir que ya lo sabemos todo. Cada noche, cada día que venimos, Padre, nos tenemos que humillar y decir: Señor, es verdad, Señor, algo hace falta en mi vida. Es verdad, algo hace falta para que yo pueda luchar, para que yo pueda seguir, para que yo pueda continuar, para que yo pueda amarte, Señor. Pero ese algo lo tienes tú, lo has enviado, es tu Espíritu Santo, bendito Señor. Padre mío, no es un invento, no es una fantasía. Es, Padre mío, el poder que tú, Señor, enviaste sobre este mundo, para que este mundo tenga poder al andar, tenga poder para vivir, tenga poder para creer, tenga poder para cambiar su carácter, para cambiar su pensamiento, Señor. Algo que solamente tú puedes hacer en la mente de los hombres, Padre. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Por más que hablemos, por más que expliquemos, Señor, no podemos. Pero hemos creído en un poder que no podemos ver, pero que está ciertamente aquí en esta noche. Está aquí en este lugar, que puede cambiar, que puede transformar, que puede traer una nueva mentalidad, como lo dice tu palabra. Hay que cambiar el espíritu de nuestra mente y desechar la mentalidad que traemos de incredulidad, de dureza de corazón. Porque mientras más nos endurezcamos, Señor, más estamos propensos, Señor, a ser humillados. Por eso, Padre mío, en esta noche, antes que eso pase en nuestra vida, Señor, aquí estamos. Estamos delante de ti. Te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu, que tú, Señor, nos laves con la sangre de tu Hijo, que tú nos recibas como tus hijos en esta noche. Padre Santo, salva, transforma, limpia, Señor, a esta iglesia, a esta gente que hoy está aquí, que han venido, Padre mío, para oír tu verdad. Y tu verdad los hará libres, libres de toda tentación, libres de todo demonio que los quiere destruir, arrastrar en el pecado para matarlos, Padre. Tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar. Padre mío, hazlo también en las iglesias que nos rodean. Mueve tu Espíritu Santo en las iglesias, Padre, en los pastores, en la gente que te conoce, bendito Dios. Que sientan esta presencia, que sientan esta necesidad de buscarte en espíritu y en verdad, Dios mío. Padre mío, para que lleguemos a la madurez de entender que tenemos un solo Dios, no dos dioses, no muchos dioses, uno solo que se mueve con poder, con el poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, gracias por tu palabra. Bendice a esta gente, bendice a todo aquel que está poniendo su confianza en ti, todo aquel que está rogando que tu Espíritu lo sustente. Oh Dios mío, entra en ese corazón, transforma esa vida, trae un cambio, Señor, un milagro en esta noche en los corazones, Padre. Abre los ojos a los ciegos, levanta a los paralíticos espirituales, a los sordos espirituales,
A los enfermos espirituales, sánalos, Señor, para que escuchen tu voz, para que caminen en tu camino, para que vean las maravillas que tú haces, Señor, Padre Santo, en la vida del hombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. No nos avergonzamos de este evangelio, porque este evangelio trascenderá hasta la eternidad. Este evangelio nos llevará hasta el final en victoria, Padre. Así lo creemos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor.